Hola, ¿qué tal estáis? Pues estamos empezando la semana 17, que es la sesión séptima en realidad del segundo módulo de regulación emocional. Luego vamos a hacer un repasito por las diversas presentaciones que hemos visto y el material, porque tenéis mucho material y convendría a lo mejor que lo repasarais para no iros perdiendo. En, en esta oportunidad vamos a hablar de ir construyendo mi maestría, de anticipar aquellas situaciones que pueden ser difíciles y de las habilidades please. Please de por favor en inglés. Please tiene que ver con mantener el cuerpo en forma, básicamente. La P y la L significan una cosa, la I, la E, I en inglés otra, la A otra, la S otra y la E otra. Please. Eh, Es fácil recordarla y, bueno, sirve como regla mnemotécnica y bueno, algunas palabras en inglés las sabemos, ¿verdad? Lo que os vais a encontrar en esta página desapareció, no desapareció, desaparecillo de esta página. Y lo que os quería mencionar aquí es que todos los materiales están acompañados de unas hojas como estas, ¿vale? Todas las sesiones, quiero decir. La sesión 17 pues tiene 6 paginitas. Es bastante potente, ¿eh? No os engañéis, porque aquí tenéis cómo construir la maestría y tenéis algunos puntos, anticipar las situaciones difíciles y tenéis una estrategia para manejarlas, para ver cómo os puede funcionar, etcétera. Luego pasamos al tema de please que os he mencionado, que ahora os lo explicaré. Es muy mona esa foto de Ricky Carawala. Y luego tenéis un par de registros de estos que me gusta a mí proponeros. Este es para construir mi maestría y afrontar con antelación cosas que voy a hacer, cuándo voy a empezar, etcétera, e ir anotando aquí. Y esto es para que manejéis un registro diario. Es un registro diario. Esta hoja, si la podéis reproducir en vuestro ordenador e ir copiándola, pues estupendo. Y si tenéis que hacerla en papel, pues imprimir 10 páginas, 10 hojas de estas para poder trabajar con ello, para que veáis cómo vais construyendo vuestra maestría en definitiva para ser capaces de manejar esas situaciones que a veces nos sacan de quicio, ¿no? Que es ese un tanto el objetivo de esta semana. Vamos a volver a esta presentación. Entonces, bueno, para quienes no me conocéis, Gustavo Ruiz, tengo un despacho en Madrid, en la calle O'Donnell. Trabajo mucho por internet con aplicaciones seguras, con Sipocket, con Doxy. Utilizaba una tercera, pero ya no la empleo. Y bueno, son aplicaciones bendecidas por el Colegio Oficial de la Psicología. Este es mi correo electrónico y el teléfono lo veis más adelante. Entonces comenzamos por el tema de construir tu maestría. El objetivo de construir tu maestría es, a mí me gustaría hacer algo, me gustaría patinar, me gustaría saber nadar bien, me gustaría dibujar, me gustaría saber escribir relato o me gustaría lo que sea, algo que esté en tu dominio de capacidades a desarrollar. Plantearte algo que sea imposible para ti, por ejemplo, con 50 años plantearte meterte en medicina, pues puede ser muy revelador, muy interesante, muy atractivo, pero probablemente te sea más próximo, más fácil hacer otro tipo de aproximación a las ciencias de la salud que te lleve menos tiempo, que te permita trabajar antes en eso y luego el tema de la medicina, pues dejarlo como hobby de alguna manera, ir profundizando en esos materiales. Claro, si quieres estudiar medicina a los 50 años, pues tú misma o tú mismo, lo que sucede es que si vas a ver a tu neurólogo, pues a lo mejor te hace pruebas para ver si tienes algún tipo de deterioro cognitivo, porque algunas cosas son estúpidas, no tienen, con perdón, pero algunas cosas son estúpidas, claro. Y tú te puedes plantear mejorar en un montón de cosas, aprender cosas nuevas, aprender a tocar la guitarra. Obviamente, si tienes artrosis en las manos y no las puedes mover y tal, tocar la guitarra va a ser difícil. Quizá tienes que cambiar de instrumento. No, no, yo quiero la guitarra. Pues bueno, no sé, habla con tu neurólogo primero, pero después intenta cambiar de objetivo, cambiar de deseo. Intenta que sea próximo a ti. No te garantices el fracaso. En definitiva es eso, no garantizarte el fracaso, sino de alguna manera
tener una probabilidad de éxito, porque en eso consiste construir la maestría en algo, en tener una probabilidad de éxito de tal manera que esos pequeños éxitos que vayas logrando pues te permitan ir reforzándote, funcionan como motivadores, ¿verdad? Es fácil, por ejemplo, abandonar una carrera en primero, es muy difícil abandonarla en cuarto. Y si la abandonas en cuarto, la probabilidad de que quieras terminarla con el tiempo es muy elevada, ¿no? Entonces, construir tu maestría en algo que te guste y algo que puedas manejar y algo que puedas dominar. Y luego hay otra segunda parte en los protocolos de esta semana, que es anticipar cómo vas a afrontar las situaciones difíciles. Esta semana coincide además con unas fechas y fiestas muy señaladas y entonces cabe la posibilidad de que haya situaciones que haya que afrontar, situaciones difíciles para algunas personas. Porque te encuentras con gente que no estás habituada a ver, con gente que cada vez que te encuentras es más que un encuentro, un encontronazo, y hay que intentar solventar o superar esas, soslayar esas situaciones en la medida de lo posible. Yo soy partidario de que si alguien no me cae bien, y soy consciente de que ni me cae bien ni me va a caer bien con el tiempo, rompo la relación y ya está, y no prosigo, porque hay 7.000 millones de habitantes en la Tierra. Pero eso no lo puedo hacer con los familiares, ni yo, ni probablemente tú tampoco. Entonces hay que mantener, ni con compañeros de trabajo, ni con el jefe o la jefa. Entonces tienes que mantener cierta entente cordiale con esas personas. Para mantenerla, necesitas de algún modo desarrollar estrategias de discusión y de comunicación con esas personas para que no te alteren emocionalmente, no te altere demasiado, ¿no? Bueno, esos son los dos temas que planteaba en principio. Tienes un registro de la maestría que está bastante bien. Tienes otro el registro para las habilidades ABC. A ver, esta semana vemos las PLIS y las ABC las hemos estado viendo durante un par de semanas, creo recordar. Ha habido algo entre medias también, muy interesante, pero bueno, este es el registro porque tengo interés en que practiques en estas cosas, ¿no? En la medida de lo posible. Y las plis, pues las tienes aquí, que están en la hoja. No sé si proyectarlas aquí o proyectarlas en la hoja. Aquí mismo, ¿no? Aquí la vemos, pues aquí. Plis tiene que ver con la salud, la P y la L, ¿vale? Enfermedades y malestares. Hay gente que no va al médico, hay gente que no va a revisarse, hay gente que le tiene pavor a que alguien con una bata blanca le hurgue en su organismo. Bueno, la realidad es que el organismo es el que es, los médicos y las doctoras están ahí por algo, han estudiado, tienen una conciencia ética por encima de lo normal, la mayoría de ellos, y no te va a suceder absolutamente nada por ir. Entonces vas, en la medida de lo posible, si tienes dificultades para manejar la ansiedad, pues busca las herramientas y los instrumentos que hemos estado viendo, de mindfulness, de relajación, hemos visto un montón de instrumentos. Y si no, pues los buscas. En el módulo uno hay un montón que te pueden ayudar a manejarte en esas situaciones, porque se trata única y exclusivamente de desactivar la ansiedad irracional que me produce el hecho de asistir a un dentista, por ejemplo, o de asistir a, no sé, a una ginecóloga. Yo no voy a asistir a una ginecóloga, pero asistir al urólogo o a la uróloga, pues tampoco es que sea muy agradable, ¿no? Pero tenemos que ir, pues vamos y ya está. El tema de la E es de comer, eat. Eat es comer. ¿Mm? Como hay un montón de empresas que utilizan ese término, pues ya lo conoces. Entonces tiene que ver con comer. Sería conveniente, si tienes dificultades con la alimentación, sería conveniente que a lo largo de una semana, por ejemplo, pues escribieras qué es lo que ingieres a lo largo del día. Al final del día tienes que apuntarlo todo, todo lo que has ingerido, absolutamente todo. Lo haces durante una semana, lo analizas, porque tontas no somos, ¿verdad que no somos tontas? Pues lo analizas y si ves que hay desequilibrios importantes, pues ahorras un poco de dinero y te vas a ver a una nutricionista. Probablemente te ayude. La idea o el objetivo es equilibrar la alimentación. Mira, nosotros somos, muchas veces se ha dicho, somos lo que comemos, ¿no? Pues somos lo que comemos mentalmente, somos lo que comemos físicamente también. Entonces, equilibrar la alimentación eh, puede hacerte mucho bien. Hay personas que a media mañana no pueden ya ni con su cuerpo ni con su alma y es precisamente porque desayunan fatal, por ejemplo. O hay gente que por la tarde no puede hacer absolutamente nada y es porque come muy pesadamente
bueno, su alimentación no es tan equilibrada. Hay gente que duerme muy mal y resulta que es por cómo cenan. Entonces, ese tipo de cosas, si las apuntas, pues cabe la posibilidad de que tengas la ocasión de corregirlas con la ayuda de una profesional. Procura no guiarte por los consejos que puedas ver en lugares, porque cuando vas a ver a una profesional lo que hace es calcular tu consumo, ver cómo te estás alimentando, ver cómo puede ir corrigiendo paulatinamente o progresivamente eso, porque no lo puede corregir de la noche a la mañana. No te va a decir que te pongas en un régimen de 800 calorías ni en un régimen de 4000 calorías de la noche a la mañana, porque es absurdo. En algunas circunstancias pueden meterte un régimen de esas características, pero normalmente es por sondeo y medicalizada y en un hospital, ¿no? Las chicas con anorexia que corren el riesgo de fracaso cardíaco, pues sí, las pueden cebar con 4000 calorías, pero casi siempre van a ser por sonda, porque no te vas a comer 4000 calorías. Es imposible que una persona que restringe pueda masticar tanto. Imposible. Imposible. Entonces, bueno, la A es de abstenerte de aquello que te perjudica. O reducir las cantidades, reducir las magnitudes, ser consciente de lo que haces. Una de las conductas más frecuentes, por ejemplo, en la adicción a la nicotina, consiste en que las personas no son conscientes de lo que fuman hasta que el bolsillo comienza a resquebrajarse. Antes de que se resquebrajen sus pulmones, se resquebraja su bolsillo, porque el tabaco es muy caro, ¿verdad? Entonces hay personas que son conscientes de cómo fuman, saben que les sienta mal, no quieren evitarlo, sí pueden evitarlo, pero no quieren evitarlo. O tendría un periodo de adaptación a evitar el tabaco. Siempre hay un periodo de adaptación a evitar el tabaco, pero casi todo el mundo que lo intenta en alguna oportunidad lo consigue. Y lo consigue, si no definitivamente, durante un periodo de tiempo muy largo, ¿no? Esto es importante, que las cosas se pueden evitar, pero hay un periodo de tiempo en el que va a haber que trabajar con el craving, ¿no? Con el ansia por consumir ese producto. Pero bueno, se puede hacer. Entonces, en la medida de lo posible, apostar por la abstinencia y sustituirla por algo. Cuando tú dejes algo, te lo tienes que sustituir por algo. Te tienes que dar algo a cambio, algo que contrarreste ese abandono. Pues si abandonas el fumar mota, por ejemplo, el dinero que ahorres tienes que guardarlo en algún lugar y tienes que darte algo a cambio de eso. Y probablemente tengas que salir del ambiente en el que te desenvuelves, porque si todo el mundo fuma mopa y tú estás ahí, mopa es como le llamáis en algunos países de Latinoamérica la marihuana, ¿no? Pues si tú estás ahí y la gente está fumando, va a ser muy difícil que lo logres. Igual que es muy difícil que logres dejar de beber si asistes a bares donde la gente está tomándola, ¿no? Es difícil. Es más fácil si vas a una cafetería, que la gente toma café y té, no toman copas, ni cerveza. Entonces, bueno, hay que ser también un poco consciente del entorno. El entorno afecta y mucho, el entorno es poderosísimo y cuando dejas, por ejemplo, de algo de esto y te dedicas al deporte, ese entorno deportivo en el que te vas a desenvolver a partir de ese momento puede ser absolutamente reforzador para que tú puedas abandonar esos hábitos, ¿no? Entonces la A es de abandonar, de abstenerte de algunas conductas y consumos. La S es de dormir. En la semana anterior había un protocolo para mejorar el sueño a partir o a través de la higiene de sueño, no lo voy a repetir, ¿no? Y el tema de la E que es hacer ejercicio. A cualquier edad tienes que hacer ejercicio, a cualquier edad, porque te pueden fallar las piernas, porque los tobillos se vuelven débiles, porque con los brazos no puedes mover ni una cacerola que pese demasiado, porque te cuesta subir las escaleras. Por un montón de circunstancias, con el tiempo si abandonas tu cuerpo te lo va a devolver con una sensación de abandono y de incapacidad cada vez que intentes hacer algo físicamente que hasta te va a doler, ¿no? Entonces hacer ejercicio es una de las cosas buenas que existen. Please tiene que ver con cuidar tu cuerpo. Entonces podrías intentar a lo mejor a lo largo de esta semana tratar de ver cuáles son las cosas que tú tendrías que mejorar o que modificar, qué cosas tengo que hacer, ¿no? Respecto de revisiones que tengas que hacer, cosas que tengas que hacer en tu organismo y que suponen o significan ir a asistir a un profesional de la salud. El tema de la alimentación, que es durante una semana anotar
todo absolutamente que comes, y eso lo puedes anotar al momento en una... No tiene por qué ser una aplicación, aunque las hay. Yo conocía una que era de Adidas, pero ya no existe, que era Balance, pero la descatalogaron de las páginas estas donde descargamos las aplicaciones. Y entonces no sé cuál existirá ahora mismo, pero puedes anotarlo en una hoja de papel, una libretita o en tu propio móvil, en donde tomes notas, pues lo puedes anotar durante una semana. Entonces conviene que anotes todos los días. Disculpa que sea tan pesado, pero es que a veces las cosas se os olvida hacerlas de una manera adecuada, con lo cual se te olvida el material. Entonces, anotar todos los días por la tarde-noche qué es lo que he comido, o anotar exactamente después de comer lo que he comido, pues me lleva un minuto escasamente, incluso puede ser una nota de voz, y que es más fácil. Y después revisarlas y escribirlo para poderlo compartir con la profesional, si es que voy a ver a un profesional. Em, y bueno, eso que tiene que ver con el tema físico. Te voy a enseñar lo que hemos estado viendo a lo largo de estas semanas. La semana 11 empezamos con el tema de, bueno, hablamos un poco de trastorno de personalidad, la teoría psicosocial, biopsicosocial del BPD, ¿no? El trastorno de personalidad límite. A ver, se habla mucho de este trastorno porque, por una parte, a veces aparece como comorbilidad, o sea, hay una persona que tiene un diagnóstico psiquiátrico y además tiene este diagnóstico. Una persona que tiene un trastorno de personalidad de otro tipo, del clúster A, por ejemplo, que son pues personas más alejadas, más distintas a lo convencional de alguna manera, y a veces les aparece esto. No es fácil en ese clúster, pero puede aparecer. Hay personas que tachamos de narcisistas y tienen un trastorno límite. Ahora que se habla tanto de narcisismo, me parece que todos somos narcisistas, ¿no? Y tienen un trastorno límite. Hay personas que tienen un trastorno evitativo, un trastorno dependiente, y hay un trastorno eh, límite de base. El trastorno límite se ha generalizado mucho, y es como los trastornos alimentarios. Hay mucho trastorno alimentario hoy en día porque cosas que no eran catalogadas o consideradas de trastorno alimentario pues están apareciendo que sí, porque ocupan mucho espacio en la cabeza, mucho tiempo en la vida de las personas. Entonces pues se convierte en un trastorno en el sentido de que te trastorna a ti. Un trastorno es algo que no sabemos cuál es el origen, porque el origen puede ser pues biopsicosocial, es una mezcla de todo, de cómo procesas la información, de tu bagaje genético, de cómo procesas la información a través de ese bagaje genético, y cuál es el impacto de lo social y del entorno en definitiva a la hora de tú conducirte de una manera determinada, ¿no? Entonces hablábamos de esto y cosas que había, y luego entrábamos a cuántas emociones puede haber, entrábamos al modelo de Plutchik, que es bastante interesante, temas de inteligencia emocional, y había la distimia por encima, desregulación emocional, cómo funciona o qué hace, y algunos elementos interesantes, por ejemplo, como este modelo que ayuda para regular las emociones. El modelo de Harvard de negociación es bastante interesante a la hora de intentar regular las emociones. En el 12, si lo encuentro, te lo proyecto. A ver, ¿aquí es el último? El 15, ¿este cuál es? El 17, el 12, efectivamente era el último. Bueno, en el 12 entrábamos en ejercicios para identificar las emociones, y había un cuestionario de estrategias de regulación emocional que es de Gross y Jones, y luego hablábamos también de las emociones primarias y las emociones secundarias. Hay una emoción que se dispara en un momento determinado y esa emoción puede dar lugar a otra emoción. Por ejemplo, la ira es muy característico que la ira dé lugar después a la tristeza, o que la tristeza me lleve a la ira. De hecho, la depresión muchas veces, los adolescentes parecen mal educados y se conducen de una manera mal educada, y subyacente a esa ira o esa, sí, esa ira, ¿no? Porque no llega a ser agresividad, es ira. Eh, pues está sostenida por una profunda tristeza que se puede transformar en una depresión en los adolescentes, porque la vida es difícil para ellos, aunque parezca que no.
Había un ejercicio de identificación de las emociones y había pues un par de cuestionarios. O sea, no solo era uno, sino que había dos cuestionarios. Vamos a ver en la 13 qué es lo que pusimos. Esta es la 13. Bien, en la 13 seguíamos con las emociones y aquí están pues todas las interesantes o todas las que yo considero interesantes. Puede haber muchas más, pero son más matices que otra cosa. El amor, no sé si está la alegría, debería estar, ¿verdad? Nos falta la alegría. Eh, el amor, los celos, la envidia, el asco, la ira, el miedo, la culpa, la vergüenza y la tristeza. La alegría sería la del centro, la de los globitos, ¿no? Pero aquí no aparece. Emoción, hechos, opuesto, all the way, todo el camino y la decisión. Esto era un procedimiento que os proponía para procurar reducir o minimizar el impacto que tienen algunas emociones que no me hacen sentir bien, reducirlo en la medida de lo posible. Ver si podía trabajar de una manera opuesta y para no darle, por ejemplo, en el caso de los celos, en el caso de la envidia, el asco, el miedo no tanto, la ira depende del momento, la vergüenza, la culpa, la tristeza. A veces hay que intentar reaccionar de otra manera y el all the way es cómo voy a mantener a lo largo de un periodo de tiempo esa emoción distinta. Si alguien me está fastidiando durante una comida y digo, bueno, no voy a permitir que me fastidie, me voy a poner el chubasquero amarillo como los pescadores y me va a resbalar todo lo que me diga. Y además voy a estar como, voy a sentir compasión por él porque en el fondo es un imbécil y voy a sentir compasión por él y voy a estar cómodo en la comida y hasta me voy a plantear que pese a lo mal que me cae, si fuera mi amigo, porque tendrá amigos, ¿no? ¿Sabes lo que quiero decirte? Eso sería intentar lo opuesto y all the way, todo el camino. Y luego creo que entrábamos en el modelo de decisión, sí, de toma de decisiones y, y bueno, había más cosas que no me acuerdo, disculpar. Entramos en el modelo de toma de decisiones, creo recordar, si no en esa, ahí lo apuntábamos y en otra posterior entramos en el modelo de, porque bueno, porque hay unos autores españoles que ahora mismo que desarrollaron el modelo de toma de decisiones para la depresión, que es bastante interesante y que está basado en otro modelo. Habilidades de hacer lo opuesto, actuar a la inversa de cómo nos surge una emoción acuciante. Esto es muy característico, por ejemplo, de las personas que se autolesionan. En la autolesión te dejas llevar por una emoción muy desagradable en un momento determinado, que a veces te puede llevar incluso a la disociación, que parece que no eres tú. En esas circunstancias, sentir algo físicamente te puede permitir como tomar tierra. Es como una toma de tierra que te descargará, ¿no? Y hay personas que se autolesionan y que para ellas es eh, una vuelta a la realidad. Hay gente que lo hace con una hoja de papel, luego aprenden y lo hacen con otros, con objetos cortantes. El problema de esto, a ver, hay muchos problemas, ¿no? Pero uno de los problemas hay gente que sale a correr cuando está cabreada. Hay gente que hace flexiones. Hay gente que pilla una almohada y grita. Hay gente que no le hace falta pillar la almohada, sale a la calle y puede gritar porque tiene el mar al lado y no lo va a escuchar nadie. Cualquier alternativa que no tenga que ver con hacerte daño y con dejarte marcas es importante. Hay algunas personas que intentan justificar con el tiempo. Las marcas son las marcas de mis batallas, ¿no? Y tienen pues el brazo con un montón de cicatrices de lesiones que se ha producido con el tiempo, los muslos o bueno, hay muchas zonas en las que la gente se puede hacer daño. Eh, Eso no se va con el tiempo. Entonces hay que procurar que sustituir eso por otra cosa. Hay algunas alternativas a eso, pues desde sujetar hielo lisa y llanamente, pillas unos cubitos de hielo y pones las manos en el lavabo, bueno, donde cae agua, en el sink. Estaba pensando en el sink en inglés, ¿no? Pues en un sink pones las manos y con hielo sujetando hielo y eso te va a doler cantidad y no te va a dejar marcas. Esa es una manera. Otro modo, pues es el tema de subrayarte, ¿no? Donde te fueras a marcar, te marcas
rotulador y se va a quedar durante mucho tiempo. Te puedes poner una pulsera, puedes llevar pulseras y tirar, o gomas y tirar de ellas. Hay un montón de alternativas, ¿no? Puedes tener unas baquetas de juguete, unas de esas pequeñitas, ¿no? De tocar el tambor y aprender a hacer un redoble. Y cada vez que estés así, pues haces un redoble donde puedas. Encima de papel, para que no te griten tus padres, pues pillas algo de papel y lo haces sobre papel que amortigua bastante el ruido, o sobre un cojín. Puedes tocar con las baquetas y vas aprendiendo, encima vas aprendiendo a tocar la batería. Es decir, cuando tienes que descargar energía porque es la única manera que tienes de recuperar tu ser, bueno, pues buscas alternativas. Lo que es absurdo es irte dejando. No es que sea absurdo, es que lo vas a tener durante demasiado tiempo en la cabeza, cuando en realidad una emoción, una mala emoción no dura toda la vida, dura un rato. Y esa mala emoción, ese cabreo, bueno, pues si es un cabreo con unas amigas, pues puede durar más tiempo, de acuerdo, pero no te va a durar toda la vida. Entonces, mientras que una cicatriz sí que lo va a hacer. Entonces hay que tener cuidado con las cicatrices, porque van a estar ahí para recordarte que en algunos momentos, y no compensa, no merece la pena. No, porque esas emociones han sido de una manera, podrían haber sido de otras, dependiendo de cómo proceses la información. La información la proceso a los 14 años de una manera completamente distinta a como la proceso a los 17, que creo que aquel era un niño. El de 17 cree que el de 14 era un niño, ¿no? El de 27 que cree del de 17. Y el de 37 que cree, y el de 40, y el de 57, y el de 67, y el de 77 si llega. ¿Qué opina del de 17? Si es que se acuerda de algo del de 17. ¿Sabes lo que procuro transmitirte? Que las cosas son relativas y que el procesamiento de la información se modifica con el tiempo, porque tú vas aprendiendo cosas. Entonces, bueno, aquí hablábamos de estos temas y aquí teníamos el diagrama Ishikawa, bueno, hablábamos de emociones, pensamiento, situación, personas, expectativa, problema. Esto es bastante interesante. Estas hojas son muy potentes, ¿eh? Y luego teníamos el diagrama Ishikawa para analizar los problemas, ¿no? Hablaba del 2080, que ahora no lo quiero tocar, porque estará en el vídeo y probablemente en el vídeo te lo haya explicado muy bien. Así te ves el vídeo. En la 15 os mostraba el cómic de Ana Peñas. Tardó mucho en hacerlo esta mujer. Y creo que os compartía un cuestionario cortito y era temas de cargar las pilas, experiencias positivas, etcétera. Os hablaba de tal Ben Shahar, que tiene un texto sobre la felicidad que es potentísimo. Este hombre es doctor en psicología y era un hombre muy obsesivo cuando jugaba al tenis, no era un gran jugador, tenía graves dificultades, eso se fue generalizando, ampliando a otras facetas de su vida. Y bueno, él a partir, en algún momento empezó a trabajar sobre, bueno, ¿por qué tengo yo que ir hacia el perfeccionismo cuando en realidad la vida no me demanda perfeccionismo? La naturaleza actúa también muy probabilidad. La naturaleza genera pues seres extraordinarios, pero que a lo mejor tienen una vida miserable y luego pues la naturaleza crea personas más convencionales que tienen una vida extraordinaria o estupenda. Entonces, la naturaleza es muy probabilística. La selección natural también ha sido muy probabilística a veces y cuando nos hablan de selección natural y nos generan, nos dicen, bueno, es que están los machos alfa y las hembras alfa y estos son los que tienen que reproducirse por selección natural y los demás desaparecen, dices, bueno, cuidado que cuando vemos algún que otro reportaje de algunas especies vemos como hay pues algunos ejemplares dentro del grupo que son capaces de hacer cosas pese a que los alfa no se lo permitieran desde el punto de vista de la naturaleza porque la probabilidad está ahí, ¿no? Y entonces, pues hay otros modos de vivir y no necesariamente siendo el mejor de tu grupo. No tienes por qué ser el mejor de tu grupo para poder vivir, no pasa nada. Y eso es un poco de lo que nos habla Tal Ben Shahar. En el libro, además, tiene muchos ejercicios. Es un libro bastante bueno dentro de lo que es autoayuda, que hay pues mucha basura entre esos libros, pero hay libros muy interesantes y el de Tal Ben Shahar es uno de ellos. Este hombre Mogabat Goudat perdió a su hijo, le iban a operar, iba a llegar el hijo a Estados Unidos. Este hombre era de Google, ganaba una pasta.
y estaban esperando que su hijo viniera de un país árabe, son de origen árabe y bueno, pues del país de origen creo. Y entonces al chico le dio un dolor y le operaron del apéndice y falleció en la mesa de operaciones. Y no esperaban que falleciera un muchacho eh, de veintipocos años que falleciera por una operación menor, que se considera menor, ¿no? Pero bueno, eso puede ocurrir. Entonces él a partir de ahí, bueno, pues el duelo lo trabajó a partir de ver cómo podía superar el duelo y entonces se puso a investigar a propósito de la felicidad. Entonces ha escrito, este libro está bien, no es nada del otro mundo, impacta el hecho de que Mougadac pues fuera capaz de elaborar su duelo tratando de compartir, tratando de averiguar qué es lo que le podía ayudar a superarlo y además compartirlo con nosotros en un texto. Probablemente otras personas no habrían logrado conseguido editar este libro, pero es que este tío era de Google y entonces si no se lo querían comprar, hasta comprar la editorial y edita sus propios ejemplares. Pero bueno, es un libro que merece la pena. Está en casa. Esa foto de hecho es del ejemplar que hay en casa, en Soul for Happiness. Y bueno, está bastante bien. Y luego pues había tareas. Aquí os presentaba, en la semana 15 os presentaba las habilidades ABC y las habilidades Please. No entraba en ellas, en las ABC creo que sí, pero no entraba en ellas. Y luego os contaba el relato. Este relato es fascinante, el de Ana Peña es fascinante porque habla de dos abuelas que son completamente distintas. Es una que es pues una persona muy afable, muy apegada a la realidad, muy de querer a los suyos, etcétera, y otra que es la típica persona que cuando la llamas te dice no me llamas hace 2 semanas, en lugar de darte las gracias por llamar y pasar un rato contigo, lo que hace es sentirte culpable, ¿no? O cuando estáis comiendo de fiesta es como que no puede disfrutar de la fiesta, como que estuviera prohibido. Tiene mucho que ver ese estilo, lo estaba buscando, pero aquí no lo tengo. Tiene mucho que ver con el guión de vida que se denomina. Creo que no se ha hablado del guión de vida. A ver si os hablo en alguna oportunidad, en alguna ocasión, aunque no esté dentro de esto, porque creo que nos quedan dos, ¿no? 18 y 19. Aparte de esta, nos quedarían 2 sesiones de regulación emocional. En una de ellas os voy a hablar del guión de vida porque es importante que ese concepto os entre en la cabeza. Bueno, pues una de ellas va de guión de vida y bueno, es precioso el dibujito, el libro de cómic. Disculpa que estoy un poco tontaco y que se dice. Esta es la 17 que ya la hemos visto. Tenemos que buscar la 16. Esta. Bueno, pues en la 16 hablábamos de acumular experiencias a largo plazo, long term, experiencias positivas a largo plazo. Si en la anterior, que era la 15, en ABC, hablábamos de experiencia, de emociones positivas, ¿no? Tratar de ir acumulando emociones positivas a lo largo del día para compensar el malestar que pueda sentir en algunos momentos, ¿no? Ir compensando. Que el día era como que al final del día sea como una balanza donde tú puedas decir, oye, pues es que hay una parte del día que ha sido una auténtica caca, ¿no? Pero que hay otros aspectos del día han estado bastante bien. Pues he comido muy bien con mi pareja, por ejemplo, y me ha contado que le va bien en el trabajo y tal. Luego me ha llamado mi madre y me ha dicho no sé qué y ha estado bastante bien. Mi cuñada ha tenido un bebé y a ver si puedo ir a verla el fin de semana. Y yo qué sé, puede haber noticias, ¿no? Una compañera que no conozco, pues resulta que no veo hace muchísimo tiempo, resulta que me la he encontrado en Facebook y bueno, está estupenda y se casó y tiene un par de niños y sale ahí con las fotos y tal y tengo que darle un toque o a ver si le solicito amistad en Facebook. Puede haber cosas, por mínimas que sean, hay pequeños granos digamos, de experiencias positivas, agradables, de disfrute, en definitiva, a lo largo del día. Y bueno, se trataba de acumular experiencias a largo plazo, es decir, cómo puedo yo acumular y os proponía un montón de ellas, ¿no? Eh, este era un planteamiento, hablábamos de valores también, de seleccionar un valor y de que a partir de ese, a ver si puedo pasar la página, parezco tonto, disculpad, pues nada, no hay manera, pues la miramos aquí, ahí lo ponemos.
Entonces hablábamos de valores, de la estructura de valores según ACT, la terapia H, ¿no? Os proponía su listado de valores. Valores puede haber muchos. Hay un listado que me facilitó en una oportunidad una paciente y tiene como 100 valores. Yo manejaba uno de 20 o algo así. El de Hayes es más reducido, ¿no? Entonces la idea era ver mi estructura de valores, analizar mi estructura de valores, seleccionar un valor y a partir de ese valor buscar un objetivo de construir experiencias a largo plazo y elaborar ese objetivo en función de un procedimiento, de un protocolo, ¿no? Las fases, etcétera, y entrar en eso, en ese tema. Este era el ejemplo de Wilson de los 10 valores que se manejan en esta terapia. Hay muchos más valores, pero esto era pues reduciendo, ¿no? Tú puedes ampliarlos. Entonces era un procedimiento bastante sencillito, pero bueno, para que te preguntes, ¿no? Y para que puedas hacer. Si los evalúas, te darás cuenta de qué es lo importante. Confirmarás lo que es importante para ti en estos momentos. Si has hecho la reflexión ya, pues no tendrás ningún problema. Si no has hecho la reflexión, te va a llevar tiempo, porque no es fácil entrar en este tipo de cosas. Si entras como para no hacerlo, pues es más o menos fácil. Pero si entras con profundidad, si entras entregándote a ti a la hora de elaborar esa tarea que es importante, porque tiene que ver con lo que vas a hacer de aquí en adelante, pues puede llevarte tiempo, ¿no? Y aquí hablábamos de los logros, grupos, sentido, autonomía, respeto, satisfacción, poder, relaciones, y había algunos ejemplos dentro de lo que era el protocolo para trabajar sobre estos temas, ¿eh? ¿Cuáles serían tus prioridades en definitiva? Si tú la autonomía es ser independiente, ¿no? Poder decir yo soy una persona independiente, yo me muevo por el mundo de una manera independiente, no de una manera egoísta, sino de una manera independiente, en el sentido de que si te encuentro, pues estupendo. Si no te encuentro, pues no pasa nada. Que tenemos un desencuentro, pues bueno, a otra cosa, porque hay otras personas ahí que podemos resolver el desencuentro, estupendo. Eso es un poco la autonomía. El respeto tiene que ver con cómo amas a los demás, cómo te aman a ti, cómo te relacionas con los demás. El tema de relaciones, si son importantes para ti o no, qué tipo de relaciones construyes, cuáles son las relaciones que a ti te compensan, te merece la pena. El concepto de logro, el concepto de poder, el concepto de satisfacción en los diversos ámbitos de tu existencia, el tema de conformar o formar parte de grupos, el sentido de la vida, ¿no? Más o menos. Eh, Era un protocolo muy bonito, a mí este me gustó bastante. Y bueno, vamos a volver al nuestro, al último, si es que lo encuentro, ¿es este? No, vamos al nuestro. Este es el 17. Bueno, pues esa es la idea. Este es aparentemente cortito. Quiero que trabajemos con estos protocolos, me gustan mucho y quiero que los utilicéis, por favor, porque además me lleva tiempo hacerlos. Este es de regulación emocional, construir mi maestría, afrontar con antelación. Entonces, ¿en qué voy a construir mi maestría? En lo que sea, una cosa que yo quiero, pues tocar la batería. Te compras un par de baquetas de madera que son económicas y tocas la batería encima de una resma de folios, ¿eh? O de un cojín. Pues miras vídeos de YouTube y aprendes a tocar la batería, a hacer los diversos compases, ¿no? No es tan fácil, tienes que desagregar una mano de otra, que suelen ir al mismo ritmo, pues tienen que ir distinto, a ritmo distinto, ¿eh? ¿Vale? Puede ser eso, puede ser cualquier otra cosa. Y luego cómo afrontar en el futuro situaciones que pueda encontrarme, dificultades que tienes delante de ti y que tienes que superar, ¿cómo las vas a superar? Trata de refrescar la memoria a propósito de lo que hemos estado viendo en estas semanas y cómo podrías afrontar estas situaciones que pueden ser difíciles y que normalmente se te van a dar con personas. En el módulo 3 entramos en eficacia en las relaciones, eficacia interpersonal, pero bueno, de momento pues tampoco pasa nada porque le demos una vueltita a este tema. Pues nada más, que si quieres ponerte en contacto conmigo, pues ya sabes que soy Gustavo Ruiz, que mi despacho se llama Sprint Talk, y bueno, que el teléfono es este y el correo pues es gruiz@cop.es, que ya lo has visto al principio. Y nada más, que me marcho, que es domingo y quiero hacer cosas. Hoy viene mi hijo a comer a casa y tenemos que ir a comprar. Eh, pues comeremos un pollo asado, que los hacen muy buenos en un sitio, los hacen al carbón, están estupendos. ¿Y tú qué vas a hacer? Pues que pases buen día.
y a trabajar la semana con esto. Nos vemos.